sí. Era para variar un poco. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Sí, ya. Amén. Ya, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, que la gracia del Señor allí esté sobre sus vidas en este tiempo. Ya estamos en septiembre, hay viento de septiembre, hay calor de septiembre y frío de septiembre, ¿cierto? Todo en septiembre. Amén. Y vamos a orar primero, amén. Así que le invito ahí que se ponga de pie. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le doy en esta hora por la bendición, el que nos permite juntarnos para estudiar su palabra. Y queremos, Señor, que por medio de esta palabra usted nos ayude, Señor, a comprender y entender todas las cosas, Señor, que son necesarias en este tiempo. A usted le doy toda honra, gloria y alabanza. Pido por los hermanos que están pasando aflicciones en la salud, en lo económico, Señor, aún también en el área emocional. Y yo ruego que usted, Señor, sea el que haga la diferencia en cada corazón. A usted le doy la honra, la gloria y la alabanza. Señor, sea usted visitando nuestras vidas en todo momento y el socorro oportuno en toda aflicción. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Bueno, hoy comenzaremos la segunda carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica y para eso vamos a leer los primeros 7 versículos. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Amén. ¿Sabe? Le damos gracias al Señor por esta palabra y debo destacar, bueno, algunas cosas, ¿ya? Siempre, bueno, todas las cartas de Pablo comienzan con este saludo protocolar, que en el fondo es siempre muy parecido, ¿ya? Para cada iglesia. Ahora, ¿por qué escribió esta segunda carta, ya? ¿Por qué escribió esta segunda carta Pablo? Bueno, después de escribir la primera, que vimos en los meses anteriores, donde destacó muchas cosas que eran favorables de ellos, les habló de la fe, aquí también en la introducción habla de la fe, del amor, la firmeza de ellos en medio de los problemas, pero ahora hay algo nuevo que después de pasar ahí algún tiempo por un error doctrinal, ya respecto al arrebatamiento, ¿ya? Ellos pensaron que era tan inminente, o sea, tan pronto acontecería, y además llegaron falsos profetas, falsas profecías, falsos mensajes, falsas cartas como que eran de Pablo, y llegaron a la iglesia, ya haciéndoles ver que esto sucedería muy pronto. Por eso Pablo en el capítulo 2, verso 2, les dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, alguien
escribió cartas a la iglesia de Tesalónica, hablándoles acerca de que la venida del Señor iba a ser tan luego que ya, y algunos dejaron de trabajar, dejaron de hacer sus cosas, y empezaron a vivir en comunidad esperando que el Señor viniera en cualquier momento. Entonces, en esta carta, Pablo tuvo que empezar a ordenar los acontecimientos, ¿ya? Y vamos a ver más adelante cómo él empieza a ordenar cómo las cosas deben suceder antes que el Señor venga. Recuerde que lo veíamos en los meses pasados, que habían algunos hermanos que dejaron sus trabajos y empezaron a visitar las casas para hablar de la venida del Señor, y traían escritos que no eran de Pablo, y por eso Pablo tiene que dar una señal. Mire, en esta carta dice: la salutación es de mi propia mano como un sello característico, ¿ya? Que es el signo de toda carta mía, así escribo. Entonces tuvo que hacer una especie de firma o una manera de hacer identificable las cartas que eran realmente de él, porque algunos ponían apóstol Pablo, bla, 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 y escribían cualquier cosa. Entonces él tuvo que dar una señal real de autenticidad de los escritos. Ahí en esta segunda carta ahí les hace ver. Vamos a ver que también a los Gálatas también después él les dice: esto lo escribo de mi propia mano. A los romanos les dice: Tercio escribió, Tercio fue el que escribió, entonces dándole a entender, y también él saluda. Por eso esta segunda carta les va a decir lo que va a suceder antes que el Señor venga. Y aquí vamos a hablar, él va a hablar de la apostasía del hombre de pecado y muchas cosas más. Entonces la idea de esta carta es: no se desentiendan de sus asuntos diarios, no se desatiendan, no dejen botadas las cosas. Hubo un tiempo en los años 80 y tanto, 82, 83, que incluso hermanos dejaron de pagar cuentas, porque dijeron: el Señor va a venir, ¿para qué? Y fueron borrados del libro de la vida para anotados en DICOM. Porque dijeron: el Señor viene pronto, ¿para qué vamos a pagar? Entonces dejaron de pagar las casas. La hermana Lili va a decir algo, hermano. Igual no así, es que para que los hermanos que están en la casa. Es que mis hijos, Oscarito y Enriquito, no querían estudiar, porque decía que iba a venir el Señor, y ¿para qué iban a estudiar? Claro, y claro. verdad que fue fuerte ese periodo. Sí, fue un periodo que se habló de la venida del Señor inminente. Entonces yo sabía de hermanos que dejaron de pagar sus casas, ya los créditos hipotecarios, pensando que el Señor venía. Entonces dijeron: ¿para qué si esta cuestión se va a quedar aquí? Y perdieron la casa algunos, ¿ya? Tristemente, ya debo decirle. Entonces, si esto pasó acá en el año 80 y tanto, imagínense la iglesia de Tesalónica, que venían con el mensaje de Cristo, habían testigos y empezaron a falsificar. Yo pensé que en Chile nomás éramos los buenos para falsificar, porque aquí en Chile se vende falsificación de marca, falsificación de todo, ¿ya? Pero allá también pasaba, ¿ya? Entonces, por eso esta segunda carta va a tener esa connotación, ¿ya? Para que siempre lo tenga presente, de que Pablo está tratando de arreglar un error que no lo cometió él, sino que otros a nombre de él escribieron. Ahora, ¿cuándo y dónde se escribió? Todos los estudiosos dicen que se escribió desde la iglesia de Corinto, donde ellos se fueron de Macedonia, se fueron a la iglesia de Corinto. Pero, ¿sabe? Fue 6 meses después de haberse ido de Tesalónica. Entonces quiere decir que en 6 meses llegó el informe de que estaba la crema en la iglesia con la venida del Señor. En 6 meses tuvo que hacerlo para aclarar las cosas desde Corinto. Él supo lo que pasaba, y en un libro que estaba leyendo dice que fue en el otoño del 52 y entre el otoño del 52 y terminando con la primavera del 54, en ese lapso de tiempo fue cuando se escribió, ¿ya? En Hechos 18:11 dice: y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios, hablando de la iglesia de Corinto. En Corinto estuvo 1 año y medio.
Pero a los 6 meses de estar en Corinto tuvo que escribir esta segunda carta a los hermanos de Tesalónica porque había una mala enseñanza, ¿ya? Esto siempre ha pasado, hermano. Y uno ahora se sorprende, aunque ahora el problema es que es más masivo la información, llega a todos, a todos. Hace poco un hermano me decía que un familiar le dijo, estoy yendo a una iglesia, no recuerdo el nombre, algo de Dios, Iglesia de Dios creo que se llama, pero no es la Iglesia de Dios que conocemos, porque en esta iglesia que está en Villa Alemana enseñan del Dios Padre, del Dios Madre y de Jesucristo, ¿ya? Es una falsa iglesia y el hermano le contaba al hermano que es de esta congregación, le dijo, estoy yendo a una iglesia, y le dije, ¿qué te enseña? Y le dice eso y le dijo, no, sálete de ahí al tiro, le dijo. Sí, hermano. Para hacer la diferencia entre la otra iglesia de Dios. La iglesia de Dios. Esta se llama Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial. Esa es la falsa. Esa es la falsa. Iglesia de Dios. Sociedad Misionera Mundial. Claro, y creo que está en el paradero 7, 8, por ahí en Villa Alemana, así que... No sé, la veo y la quemo, así que mejor que no la vea. Claro, es falsa enseñanza, ¿se dan cuenta? Entonces está cerquita, pero falsedad. Entonces tenemos que tener cuidado y lo que veíamos, discernir, saber qué mensaje se está entregando. ¿Es verdadero? ¿Es bíblico? ¿Tiene apoyo bíblico? ¿Se contradice con la Biblia? Entonces, por eso es bueno estudiar la palabra del Señor. ¿Amén? Amén. Vamos a comenzar. ¿Ya? El verso 1 y 2 es el saludo que decía yo delante, que es el protocolar de Pablo. En la NTV, el mismo, en realidad en un lenguaje más sencillo, dice, nosotros Pablo y Silas. Ojo, Silvano, en algunas versiones Silvano, pero el nombre de él era Silas, o no sé quién se lo cambió en realidad, pero el tema es que siendo la misma persona, ¿ya? Silas es el que cantaba bonito porque cantaba himno con Pablo, ¿ya? Entonces, y Silvano dice, busqué en todas las versiones modernas, aparece traducido como Silas, pero las antiguas aparece como Silvano. Hermano... Es que, según entiendo, Silvano es como el nombre completo, Silas es una contracción del nombre de Silvano. Sí, eso lo habíamos, sí. Otros dicen también que uno es el nombre griego, latino, y el otro de otro origen. Claro, pero no hay mucho, más que todo se piensa que es una contracción, creo que se llama, ya a los diminutivos, a los Daniel Dani, a los Diego Di. Ya, claro, eso, a cortarlo. Entonces quedó como Silas. Y aquí, ahí dice... Pablo, Silas y Timoteo escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, ustedes que pertenecen a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le den gracia y paz. ¿Sabe? Aquí, a diferencia de la primera, le habla de Dios Padre, dice la primera, pero aquí dice en Dios nuestro Padre, ¿ya? Algo más cariñoso, más cercano, para entender esta relación que nosotros tenemos, ya esta comunión que nosotros tenemos con nuestro Dios. Ya en Primera de Tesalónica, fije Pablo, Silvano, Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La única diferencia es nuestro Padre en las dos cartas ya que escriben a esta iglesia, con 6 meses de diferencia de lugares distintos. Vamos al versículo 3, ¿ya? Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Oiga, debemos siempre dar gracias a Dios, debemos. Este debemos, Pablo lo trata como si fuera una deuda que él tiene con ellos, como una obligación de gratitud, ¿ya? Cuando alguien a usted le hace algo, usted dice, no, tengo que hacer algo, tengo que... Y Pablo a la iglesia de Tesalónica decía, me siento un deudor, estoy obligado a dar gracias, y más adelante dice, yo me jacto de lo que ustedes son. En la Dios habla hoy, dice, hermanos, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, como es justo que hagamos, porque la fe de ustedes está creciendo y el amor
que cada uno tiene por los otros es cada vez mayor. ¿Saben? Me daba cuenta en realidad de que Pablo apreciaba realmente a estos hermanos, ya con estas palabras de darle gracia, de que la fe iba creciendo, que el amor que tenían por los demás iba creciendo. Y eso es bueno. Una hermana me hacía un comentario el día martes en la reunión de oración. Ella ha traído a su familia que le ha querido acompañar, y son de otra congregación, pero parece que hacen cultos en las mañanas nomás. Entonces en la tarde dice, pero vamos a la iglesia. Entonces vinieron hace una semana atrás al primer culto, y yo dije, bueno, le di la bienvenida, qué bueno, ¿no? De visita, bien, qué bueno, sí, hacen culto, y ya, perfecto. Pero el martes la hermana me decía, oiga, ¿sabe qué? ¿Vinieron el domingo de nuevo? Sí, los vi, le dije, los saludé, pero así de pasadita. Me dijo, ¿quieren venirse para acá? Yo le dije, pero ellos son de una iglesia, mi hermana. Me dijo, sí, me dijo, lo que pasa, me dice ella, lo que pasa es que se sintieron tan amados por los hermanos. Y yo, qué bueno. Y eso es un buen testimonio, hermano, de que las personas lleguen y se sientan bien recibidos, ¿ya? Porque en realidad yo decía, por la parte mía, dije, yo no soy muy afectivo, que digamos, ¿ya? Entonces no es por mí, ¿ya? Y eso es lo bueno. Eso es lo bueno, porque yo me di cuenta cuando ella me dice, no, me dijo, sí, la primera vez que vinieron se sintieron súper bien porque los hermanos hasta les acomodaron. La segunda vez, esta es la tercera vez que vienen, la segunda vez dice, los recibieron muy bien en la puerta, los saludaron. Y la tercera vez ya los que estaban cerca, ya los saludaron como si fueran, claro, como fueran parte. Entonces, me gustó eso, que el amor de la iglesia se muestre hacia las visitas, aunque debo decir también que a mí me llama la atención, porque a veces cuando yo pido que oren unos por otros, hay veces que algunas personas quedan ahí, ¿ya? Y a mí me preocupa eso, porque de repente la persona debe pensar, ¿seré tan indigno que nadie, que nadie viene a orar por mí? Y a veces he tenido que indicarle, vaya a orar, así como forzando la mano, digo yo, pero debería ser espontáneo. Y a veces, hermano, es bueno mirar alrededor. A veces estamos como diciendo, que vengan a orar por mí, pero no, a veces Dios quiere que uno vaya a orar. Y aunque usted diga, pero es que yo tengo cualquier necesidad, a veces cuando usted va caminando a orar, el Señor empieza a obrar. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque el principio del Señor, y en todo lo que Él hacía, siempre buscaba ayudar al más necesitado. Siempre buscaba al que estaba. Entonces, cuando usted sienta que tiene mucha necesidad, diga, voy a dejar mi necesidad aquí y voy a orar por otro, y tenga la seguridad de que Dios va a estar pendiente ya de lo que usted está haciendo en favor de otros. La hermana microfonero, ahí, la hermana María Inés. Pastor, ¿Sí? yo doy gracias al Señor porque un vecino mío está viniendo acá. Amén. Es de otra iglesia. Ya. Y según él dice de que, ¿cómo fue que me dijo? Que la iglesia lo... Ay, no fue como la palabra que me dijo, no me acuerdo bien. Y me dice, vecina, me dice un día en la mañana, yo quiero ir a su iglesia. Ya, pues le digo, las puertas están abiertas. Entonces me dice, quisiera saber las reuniones. Entonces él ha venido 2 veces. Pasó adelante. ¿Sí? Yeah. Y yo... Ya cuando fui a verlo, ya él se había ido a presentárselo a usted, Claro. para decirle que eres mi vecino. Claro. Y él me viene y me dice el otro día, me dice, vecina, volví a ir a la iglesia, pero no he tenido tiempo para hablar con él, cómo se ha Sí. sentido. Claro. Lo defraudaron, la iglesia lo defraudó. Lo a defraudó. donde él fue. De donde donde él estaba. era, claro. Sí, por eso es que no haya a dónde ir. Claro. Entonces ahí, él, no sé cómo se sintió aquí, no Claro. sé, pastor, la verdad de las cosas. Pero no he podido hablar con él, porque el otro día iba con la Emilia, me habló, y la Emilia iba con dolor de cabeza, así que Ya. yo dije que después No conversaba pudo. con él. Sí, mire, Sí. hay muchas personas ya que están defraudadas de muchas iglesias, y de hecho también hay personas que seguramente de acá también se han ido defraudados, ya no lo sé, pero debe ser así también. Pero eso debe enseñarnos a ser maduros, hermano, en el sentido de que las personas van a defraudar. Son personas, pero el Señor nunca defrauda. Y la iglesia, por rústica y mal que se vea, es la iglesia del Señor.
¿ya? Y ahí tenemos que tener cuidado porque no debemos hablar en contra de la iglesia porque son personas las que defraudan. Hermana Lili, allá va. Bueno, muchos lo saben, pero yo quiero dar mi testimonio cuando yo vine la primera vez para acá con Gustavito. Y resulta que, bueno, yo siempre dije, yo nunca vi a nadie aquí. Nunca vi, cuando estaba en la cuando iglesia, pasaba. Cuando era chiquitita nunca vi a nadie, a ni un Ya. hermano. Y cuando estaban agrandando, yo le digo a Gustavito, y mira, están agrandando la iglesia y nunca veo a nadie. ¿Ya? Claro. Pero no era mi momento que Era el Señor muy- me abriera éramos los invisibles. ojos. Y ya, pues y un día ya que conocí a la pastora en un lugar Sí, y ella me dijo que viniera a escuchar palabras sin compromiso porque yo tenía mi iglesia. claro. Ya, y vinimos con Gustavito un día jueves. Y llegamos ahí ¿cómo? A la entrada, ¿cómo se dice? ¿Al hall? Ajá. Y no veo a nadie. Y viene un hermano, no, ya usaba lente. Y va un hermano caminando para allá, medio así. Y Gustavito me dijo, debe venir del baño. ¿Ya? Y paramos ahí, pues entonces yo le digo, buenas noches, hermano, ¿puedo pasar? Pero claro, hermana, adelante. Y nos saludó con tanto cariño. ¿Y sabe quién era? El hermano Ramón. Ramón Godoy. Y yo lo quiero mucho al hermano Ramón, porque fue tan amable. Claro. Y cuando veo aquí estaba llena la iglesia. Así que ese es mi testimonio con respecto a cómo debemos Claro. ser. Amén. Amén. Así que un buen testimonio, y Pablo tenía un buen testimonio de la iglesia de Tesalónica. Aquí, por ejemplo, más adelante dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Fíjese, él sentía una obligación de dar gracias a Dios por los hermanos. En esta otra parte, en la primera carta, dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y esta es una oración donde ellos le piden al Señor que la iglesia crezca, ¿ya? Y abunde en amor. Les está orando, pidiendo que pase esto. Y como ellos habían orado por esto, y en el 5:18 dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Dad gracias en todo. Entonces Pablo está practicando lo que pide, dar gracias en todo. Y da gracias al Señor por los hermanos. Obviamente en la iglesia de Tesalónica no todos eran amorosos, no todos crecían en la fe. Seguramente había alguno medio pesadito, seguramente había alguno que era medio ya reclamón. Seguramente había alguno que no saludaba, pero Pablo dice gracias a la iglesia, gracias. Y ahí los mete a todos en el mismo saco, pero para dar gracias al Señor. Entonces, no importa, hermano, no puede uno calificar a una congregación por un hermano, sino por el total. Entonces, hay hermanos amorosos, hay hermanos dinámicos, hay hermanos que son tiesos, ¿ya? Yo cuando en la escuela dominical empiezan a hacer las mociones, ya, o el tren de la salvación, y empiezan yo me paro ahí en el arco ahí del este y veo todos los que se paran y arrancan, porque no quieren estar en esa ya. Y yo le digo, no quieren ir al trencito, no, yo también me arranco. pero hay hermanos que les gusta eso. Ya, incluso ahí hablábamos y el hermano Manuel San Martín me dijo, en una escuela bíblica yo traje hasta un gorro y un pito para el tren de la salvación. Pero otro hermano decía, cuando empiezan esa, ay, no, o cuando empiezan a cantar esa, que lo diga el hermano Daniel, ¿quién es el rey de reyes? Y hay hermanos que empiezan a tiro a arrancar para todos lados porque no quieren. Pero es parte de la personalidad, no sé, está bien dicho, el temperamento de las personas, pero la iglesia en sí es una sola al final y cada uno es parte distinta de la congregación, ¿cierto? Seguimos. El 4.
tanto, dice Pablo, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Fíjese, el Pablo contaba de la iglesia de Tesalónica, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Oiga, me preocupé de buscar una traducción que no dijera orgulloso. ¿Ya? De modo que nosotros mismos hablamos de ustedes con satisfacción en las iglesias de Dios por la fortaleza y la fe que ustedes muestran en medio de todas las persecuciones y aflicciones que sufren. Creo que la NTV dice orgulloso. Con orgullo les contamos. Entonces, siempre me preocupa el tema del orgullo, porque claro, aunque obviamente la palabra orgullo en este caso habla de satisfacción, ¿ya? O de gloriarse, o en otras traducciones dice jactamos, nos jactamos de ustedes. ¿Por qué? Porque en la palabra orgullo, al tiro lo asocio que Dios detesta a lo orgulloso, ¿ya? Pero se refiere a aquellas personas que son orgullosos de sí mismos, ¿ya? Y menosprecian a los demás, ¿ya? Entonces, por eso busqué eso, para que nadie se sintiera complicado, ¿ah? Porque Pablo reconoce que se jactaba de la paciencia, de la fe, del amor de la iglesia, ¿ya? Y lo hablaba ahí en la iglesia de Corinto y seguramente en las demás iglesias, hablando de lo que ellos son. Mire, en 2 de Corintios 8:1 dice, asimismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y ahí está metida la iglesia. Entonces, a los corintios les está diciendo, ¿ya? La gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Es como que alguien va a Valparaíso y, bueno, yo quiero decirle que antes, y les pido perdón, hermano, cuando uno hablaba de Villa Alemana, de Belloto o de Quilpué, uno decía el campo. ¿Ah? Todavía lo dicen ya, pero yo decía, no, si es para allá, para el campo. Después cuando llegué yo a Belloto, que no conocía Belloto, nosotros no conocíamos Belloto en realidad, solamente conocíamos Villa Alemana, la iglesia de Villa Alemana, y Quilpué, la iglesia de Quilpué Los Carreras, no conocíamos Belloto, ¿ya? De hecho, los hijos decían, ¿Belloto dónde queda eso? Entonces, porque nunca, lo único que sabíamos de Belloto era la base aeronaval, ¿ya? Era eso, era lo único que sabíamos de Belloto, entonces pensábamos que era la pasada de la calle y casas por aquí y nada más, ¿ya? Entonces cuando hablábamos del interior hablábamos del campo, ¿ya? Entonces, claro, es como estar en Valparaíso y decir, oye, las iglesias de allá del campo, del interior, son iglesias amorosas, son iglesias que van creciendo. Entonces Pablo, hablando de la iglesia y de la iglesia de Tesalónica en particular, muestra eso, ¿ya? De que son iglesias que muestran amor, crecimiento y madurez. Oiga, y eso es lo más difícil. Es lo más difícil porque hay hermanos que se van quedando y no crecen. O sea, crecen en años, pero no crecen en la fe, en la madurez, en el soportar las situaciones difíciles. Entonces, cada vez que el Señor hace a alguien enfrentar situaciones complicadas, yo digo, el Señor le está enseñando a crecer. Porque o se va y se queda ahí, o se queda y enfrenta y soporta. Y ahí digo yo, está creciendo, está madurando, ¿ya? Así que, y aquí en el 1 de Tesalonicenses dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Entonces Pablo dice, ¿de qué me voy a cachetonear? Eso es lo que dice en buen chileno. ¿De qué me voy a cachetonear? Si no me voy a cachetonear de ustedes, que los voy a ver cuando el Señor venga. ¿Me entiende? Él estaba tan seguro de la obra que Dios estaba haciendo en Tesalónica que él decía, yo los voy a ver allá arriba. ¿Ya? No decía, Dios quiera que nos encontremos allá arriba. No. Decía, ¿ya? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. ¿Ya? Entonces, con la convicción, ¿ya? De todo esto. ¿Por qué? Porque esta expresión, ¿ya? Vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones están relacionados con que ellos soportaban las
presiones de afuera con paciencia. Recuerden que la iglesia de Tesalónica tuvo varios conflictos ya. Los llevaron, sacaron a Gerson de la casa, lo llevaron a acusarlo allí de que estaban haciendo. Y esto era lo que ellos pudieron soportar, ¿ya? Soportar las presiones de afuera, las presiones, aunque seguían sufriendo, pero crecían. Algunos pastores dicen, la iglesia de este tiempo necesita una persecución para que despierte. Porque escuchaba ahí un predicador la semana, decía que la iglesia está como en pasivo, ya en pasivo, ahí en la inercia ya del vuelito de lo que ha venido, pero considera en realidad que es importante el crecimiento en la iglesia. ¿Ya? Cuando alguien ve algo que se está haciendo mal, debe tener la madurez de decirlo. ¿Ya? Encuentro que esto no está bien, pastor. Y uno tendrá que explicar o cambiarlo, porque uno puede equivocarse también, pero debemos considerar esto dentro del crecimiento y la madurez, entender el contexto de las decisiones que se toman, porque si no, uno al final termina dañado. Yo recuerdo cuando recién comenzamos y estábamos en la iglesia pequeñita, llegaron muchas familias en realidad y algunos venían de otras congregaciones. Entonces, en una ocasión yo digo, hermano, las hermanas que teníamos, no teníamos una tarima tan alta porque la tarima que teníamos era esta nomás, así, una cosita nomás así, ¿ya? Era chiquitita. Había un letrero que decía, bienvenidos sois hermanos, que lo hizo la hermana Sara, unas letras azules, que me gustaría, no sé dónde están, porque me dijeron que las encontraron por ahí. Y muchos interpretaban que en vez de decir sois, decía 5015, ¿sí? Sois, porque era así, parecía un 5, entonces, y hicimos una vez una reunión de pastores acá, ya, una reunión de pastores, y me acuerdo que los pastores me decían, oiga, ¿usted que tiene fe? Y yo le decía, ¿por qué? Y decía, porque usted dice, bienvenidos 5015 hermanos. No, le decía, sois. Pero ellos siempre, incluso hasta ahora todavía me dicen, nos acordamos cuándo va a llegar a los 5015, me dice. Pero no he perdido la fe. No, sí. No, seguimos ahí esperando que se cumpla esa palabra, ¿ya? No sé por qué llegué ahí. Porque teníamos esta tarima chiquitita, ¿ya? Y yo de la tarima dije, hermanos, yo a las hermanas que tengan que hacer algo, tienen que hacerlo con falda. Aunque sea una tarima, dije yo, chiquitita, pero igual. Los varones con corbata y las hermanas que van a hacer algo tienen que venir con falda. Y un hermano que venía llegando hace poco, en realidad a la iglesia, se queda a hablar conmigo y con su esposa. Y claro, la esposa venía con pantalones. Y yo no tengo problema en que vengan con pantalones, sino que cuando le toca hacer algún servicio, sí, debe uno cambiar. Y me dice, pastor, ¿usted tiene problemas con mi esposa? Me dice. Yo le digo, ¿por qué? No, le digo yo, ¿por qué? Y me dice, porque usted está diciendo que tienen que venir con falda. Y ella anda, le dije, no, pero es por eso. Me dice, no, pero es que nosotros venimos de una iglesia donde las hermanas con pantalones, con jeans podían estar ahí y usted dice que no. Entonces yo le dije, mire, es más que nada una medida de tuve que explicarle para restringir. Y él dijo, mire, vamos a ver si seguimos acá o no. Me dijo, porque no me gustó esto. No, y no le gustó y yo lo entendía. Le dije, hermano, no voy a cambiar, le dije yo esto porque usted no lo entienda, pero es solamente, le dije yo, para poner límites. Entonces, cosa que cuando alguien va a tocar, va a cantar, va a coordinar, tiene que prepararse. No, entonces como que... Pero, ¿sabe? Pasó un tiempito nomás. Él seguía viniendo. Yo decía, en cualquier momento se va a ir. Y un día me pide hablar. Y con su esposa, los dos. Entonces me dice, pastor, ¿sabe qué? Sí, ahora entendí. ¿Qué cosa? Le digo. Yo ya para mí había pasado. Repítame, ¿qué le dije? Entonces dice, no, lo que usted me habló de la... le dije yo, sí. Entonces me dice, porque en la iglesia de nosotros estábamos, de donde venimos, dice, el pastor nunca puso límites. Y... ¿qué pasó? Dijo que se subieron hermanos a tocar, claro, con pantalones, con polera piqué, dice, esa que tienen cuello y 3 botones nomás. Pero después vino otro que vino con camiseta.
Y el bajista, dijo, un domingo llegó con camiseta, claro, de esas que son así tiritas nomás, ¿ya? Tocando el bajo con una... Entonces, claro, entonces dijo, y ahí ya la cosa empezó a ponerse ya mal. Entonces dijo, después uno llegó con pescadores, después otro llegó con short hasta la rodilla. Entonces, y al final, la iglesia fue tan liviana que desapareció. O sea, se fueron todos. Y él me dice, y el pastor dijo, en conversación, porque él ya no estaba yendo, se había cambiado de ciudad, pero se encontró con el pastor dijo, mi error fue no poner límites. Y ahí entendió, hay que poner límites. Entonces, ¿por qué? Porque si no, se desbanda. Nadie marcó la cancha. Entonces, cuando uno era chico, jugaba la pelota y uno decía, ya, si toca la piedra, salió, y si no, pasa. Entonces, pero uno tiene que marcar hasta dónde es el límite, ¿ya? Entonces, cuando no hay límite, la cosa no funciona, ¿ya? Como debería, ¿ya? Y por eso uno debe tener las cosas claras, ¿ya? Y por eso le contaba esto, porque uno puede a lo mejor interpretar mal algo que uno dice y en realidad uno tiene que aclararlo. Y con aclararlo en realidad me refiero a aclarar y decir por qué se hace esto, por qué no se hace, para que lo podamos entender. Vamos al 5. Esto es la demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Fíjense, ellos están pasando pruebas y Pablo les dice, esto demuestra el juicio justo de Dios para que ustedes sean dignos de entrar en el reino de Dios por lo cual ahora sufren. Y uno dice, pero ¿cuál es el tenor de esto? ¿Sabe? El tema de la persecución y el sufrimiento está dentro de lo que Dios permite a la iglesia para llegar al propósito de alcanzar la eternidad por medio del trato que Dios tiene con nosotros. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque Pablo dice, esto testifica que Dios está tratando con ustedes para que lleguen a la vida eterna. Por eso están viviendo estas situaciones difíciles y él habla del justo juicio de Dios. Entonces uno diría, bueno, Dios los está juzgando, Dios los está tratando, Dios los está disciplinando para que puedan llegar hasta el final. Y en esto, hablando de lo que testifica, ya, que ellos perseveraban a pesar de las dificultades. Mire, en 1 Tesalonicenses 3:3 decía, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, para esto, o sea, para que Dios nos trate ahora. Por eso usted a veces se ve confrontada a la impaciencia. Y usted dice, Señor, esto debería ser más rápido. Pero el Señor está tratando de que usted sepa esperar, que es lo que más nos cuesta. ¿Sí o no? Pablo a Timoteo le dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los que quieran vivir en santidad, los que quieran defender la honestidad, van a ser el punto de burla para la gente del mundo. Van a ser burlados, decir, pero ¿cómo? ¿Usted va a devolver algo? Pero qué tonto, ¿cómo se le ocurre? Al final, alguien se le va a quedar con eso. Entonces cuando un hermano dijo, no, yo voy a ir a Carabineros a entregarle, y todos le decían, no, otros carabineros se lo van a dejar para ellos. Pero no era el problema de él, el problema de él era hacer esto. O sea, si uno puede devolver algo a la persona que lo perdió, ideal. Pero a veces el mundo está tan metido aún en nuestro propio pensamiento que nos cuesta tomar las decisiones que debemos tomar en Cristo. Dar el asiento mientras todos se hacen los dormidos, diciendo, oye, ¿me entiende? Dar el asiento a una persona de tercera edad. Ya empezó. Estábamos re bien. ¿Ya? Pero para que ustedes sepan, de mostrar a Cristo en nuestras acciones. Amén. Vamos al verso 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y aquí
Ya Él está hablando de la retribución que va a hacer Dios de los que están causándole molestia a la iglesia. Dios es justo y castigará a quienes ahora los hacen sufrir. Él va a castigar, va a llegar el momento. En Romanos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que no se preocupe de hacerle daño a aquel que le hizo daño, déjelo al Señor nomás. El Señor le va a dar la oportunidad hasta de arrepentirse y de convertirse. Entonces, si usted se pone a discutir con alguien, mejor no lo haga, porque le va a estropear lo que el Señor quiere hacer con él. Y cuando él se convierta, a lo mejor, esta persona que le ha hecho daño, va a llegar a pedirle perdón. Pero mientras no se convierta, no espere nada, sino déjelo, Señor, ya me olvido de esta situación que me han hecho y lo dejo en sus manos. Haga usted conforme a su voluntad, pero no pida castigo. No pida, Señor, castígalo, Señor, que se queme. No, espere, deje. Estaba en el banco, empiezan a llamar por número, uno saca el número, se sienta a esperar y ahí 101, 102. Y llegan, dicen 71, creo que era, 71, y era una señora, una abuelita, ¿ya? Que la veo así con, ¿cómo se llama la periferia? ¿Ya? El ojo periférico, algo así, la visión periférica. Entonces yo mirando y veo que alguien se levanta y dije yo, ahí viene, porque uno siempre está ahí 71, al agua. y veía que la señora, y la cajera no miró, sino que llega, aprieta, 72, y se para un caballero así, más joven ya, y se para y van llegando juntos y el caballero se pone ahí. Y la abuelita dijo, yo tengo el 71, le dice a la cajera. Y el caballero dijo, pero ahí dice 72. Entonces, y yo mirando de atrás, dije yo, oh, y la abuelita así como que, y la cajera encima le dice, señora, tiene que estar más atenta, po. Y de eso se toma este caballero, le dice, tiene que estar más atenta, pero es que a mí me corresponde. Y el caballero dice, no, y la cajera dice, si el caballero quiere, le da la pasada, pero no es mi... Y el caballero dijo, no, tiene que estar más atenta. Y se pone y le da la espalda y se pone a cambiar y todo eso. Y la señora, roja de rabia, se sienta al lado mío. Y yo le digo, mire, tranquila, le dije yo, mire, ya él va a terminar y usted va a poder. Pero no se enoje, me dijo, no, me da indignación. Dijo, voy a pedir a no sé a quién, a un santo, voy a pedirle que le roben cuando salga. Yo le dije, no haga eso. No. Dijo, ya, no, es mucho. Que se caiga a la salida del banco ahí en la escala, que se caiga y que se rompa los dientes. No. Entonces yo le digo, no, mire, la Biblia dice, porque ella me nombró un santo, así que era católica, la Biblia dice que no debemos vengarnos. Quedó mirando y me dijo, ¿y dónde sale eso? En la Biblia. Le dije, ¿usted sabe que la Biblia dice, no os venguéis? Y le cité este pasaje, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Mire, Dios lo va a juzgar a ese caballero. Y el caballero estaba ahí, de repente da la vuelta y estaba, Dios lo va a juzgar, no usted, Dios. Y el caballero ahí como que estaba molesto porque decía, me están hablando de mí. Claro, y terminó, y la señora y le digo, ya, ahora vaya, pero no desee mal a los que le hacen mal. Ya, me dijo, ya, caballero, y ahí fue ahí a hacer pues, ya el trámite. Pero es la reacción espontánea. Da rabia, ¿cierto? Da rabia cuando alguien se aprovecha, pero bueno, la Biblia dice que no debemos nosotros buscar la venganza. En Mateo dice el Señor, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su... Entonces va a llegar el momento en que el Señor así lo hará. Amén. Así que no esté vengándose. Y a vosotros que sois atribulados, y aquí le está hablando a la iglesia, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y a vosotros, ahora le está hablando a la iglesia, que va a pagar a los que les están atribulando, pero a la iglesia, a los que son atribulados les va a dar reposo. Entonces, entienda esto, va a llegar un momento en que el Señor va a levantar esta gran aflicción que usted pueda estar viviendo
y va a cambiar las cosas. La NTV dice, y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo, Él vendrá con sus ángeles poderosos. Entonces, esto se va a terminar, hermano. Eso, entender que el propósito del Señor nunca fue que sufriéramos, Claro. sino que es la consecuencia natural de que el hombre decidiera pecar y nos tocó nomás sufrir para demostrar también que somos diferentes al mundo y es por eso que nosotros creemos que la gran tribulación no nos toca para No le nada. toca, claro. Porque el sufrimiento no está preparado para la iglesia, sino para los que no aceptan al Señor como su Salvador. Entonces, el sufrimiento que tenemos ahora no es que Dios diga, ya los voy a hacer sufrir, sino que es la consecuencia natural de la caída del hombre. Sí, sí. Entonces, esta palabra de a vosotros que sois atribulados dará reposo, dice en el griego la intención es que el Señor va a aflojar la cuerda que los está oprimiendo, va a aflojar, ya lo va a soltar lo que está apretándoles o aflojará la tensión, dice, de lo que está viviendo. A mí me pasaba que cuando mis hijos eran chicos y yo les abrochaba los zapatos, pero el problema que tenía yo es que se los apretaba mucho, para que no, y doble nudo. Entonces después la gente decía, me duele el pie, claro. Entonces después la Nancy cuando yo tenía que abrocharle, tenía que hacerlo más suave. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba también abrocharme bien apretados los zapatos para que no anduviera así como el pie flotando, ¿ya? Y recordaba esto, dice, es que el Señor va a sacar la tensión de la cuerda que le está oprimiendo, la va a sacar. Amén. Y eso viene. Pablo dice a la iglesia, y este es un buen texto, ¿eh? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, mire, cualquier situación que esté viviendo, por dolorosa que sea, no se compara con lo que viene después. ¿Me entiende? No se compara. Entonces no vale la pena dejar lo que viene por una situación que va a pasar y va a terminar. Pero debemos saber esperar en el Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Oiga, la invitación más alentadora que el Señor nos da. Si está cansado, si está afligido, acuda al Señor. Y Él le va a dar descanso, y Él aflojará la tensión, y Él soltará la cuerda, y Él hará cesar lo que le cuesta. Amén. Es bueno el Señor. Amén. Gracias al Señor. Aquí vamos a terminar ahora. Le voy a pedir a los hermanos servidores. Mire, dentro de las cajas de los tratados venían unas cajas con libretas con estudios bíblicos. Estudios de Juan, de Romano y del Nuevo Testamento. Entonces le pedí a los hermanos que hicieran estos los tres y le entregaran a ustedes, que son buenos para estudiar, para que los tengan ahí en su casa y los lean. Son estudios, cuando tenga ahí tiempito y esté aburrido, se haya acabado el internet, se le haya caído las redes sociales, entonces usted no tiene qué hacer y se pone... Pero ahí salen textos bíblicos y no los he leído enteros, leí algunos nomás, así rápidamente, claro. Pero si usted encuentra algún error, me dice, ¿ya? Entonces ustedes van a ser los calificadores de estos estudios, van a calificarlos, ¿ya? Para que así los tengan, los lean, no los repartan todavía, léanlos primero, ¿ya? Así que vean que está bien lo que explica, lo que hace, lo que dice, ¿ya? Amén. Amén. ¿Ya? ¿Todos tienen? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? Ya. Amén. Ya pues, hermano. Les invito a ponerse en pie, vamos a orar y dar gracias al Señor. Amén, por lo que Él nos ha permitido en este día. Amén. Padre, gracias le damos en esta hora por la bendición que usted nos da de poder escudriñar su palabra. Y Señor, que en esta segunda carta podamos llegar ahí al momento en que usted quiere mostrarnos, Señor, en este tiempo el tener paciencia, perseverar
el saber los acontecimientos finales, el orden, Señor, de lo que está trazado de acuerdo a su designio, Señor. Le pido que usted bendiga a cada familia representada aquí en Los Hermanos y le ruego, Señor, que usted nos acompañe en el retorno a nuestros hogares, que sea con la bendición de su presencia y usted haga su obra en cada uno de nosotros. Gracias le damos, oramos, Señor, especialmente por la situación de nuestro hermano Germán Quimbaya, para que usted, Señor, abra una puerta de milagro sobre él, Señor, y transforme, Señor, todo aquello para su gloria. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén.